Muy buenos días a todos. Antes que nada, una disculpa, hubo un tema ahí con la invitación con relación al uso horario. Pero bueno, vamos empezando. Tengo el gusto de presentarles, bueno, ya muchos de ustedes conocen a Mayra Martínez de Israel Islas. Israel es gerente senior en Tintax y Mayra Martínez también es gerente de la parte legal fiscal en materia aduanera. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito mucho del tema de la manifestación de valor, pero antes de comenzar me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones, ¿no? ¿Qué es una manifestación? Pues una manifestación es escrito bajo protesta de decir verdad, la manifestación de valor con los elementos que determina la ley aduanera para poder determinar el valor en aduana, ¿no? ¿Y esto para qué? Para pagar contribuciones. Si este valor en aduana llegase a estar mal, llegase a ser menor, pues evidentemente hay una omisión en el pago de contribuciones, que es el IGI, cuotas compensatorias, por ende DTA, por ende IVA, quizá ISA, quizá IEPS, ¿no? Una declaración bajo protesta de decir verdad, como ustedes saben, pues es un compromiso formal de la persona que lo está firmando, mediante el cual pues está señalando que algo es cierto, y esto de cierta forma evita la necesidad de presentar más pruebas en ese momento, ¿no? Simplemente con la manifestación estamos diciendo que estamos aceptando que ese valor es el correcto, ¿no? Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Hace unos meses, igual que siempre, la autoridad publica su plan maestro de fiscalización año con año y recaudación. Y este año señala varios aspectos que está persiguiendo y uno de ellos es la incorrecta valoración aduanera. Entonces, es algo que evidentemente no nace porque se le ocurrió, quizá la forma sí, pero al final de cuentas es algo que sabe que algunos importadores o muchos importadores están subvaluando y por ende no pagando impuestos. Quizá no empresas como ustedes, que son empresas manufactureras, pymes exportadoras, que son materia de billetes, podría haber un puño más que seguro sí. Hay 110,000 padrones de importadores, por lo menos registrados, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la nueva declaración o manifestación de valor, pues ya es un tema de que si está mal, pues ya hay una sanción automática, ¿no? Recordemos que ya teníamos una sanción del COBE, si el COBE estaba mal, con multas de 26,000 a 43,000 pesos. Existen procedimientos para rectificar anualmente, globales complementarios, pero al final de cuentas, hay algo más allá, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir ahorita? Pues que en un juicio, al final de cuentas, si llegamos a un juicio, esta manifestación bajo protesta de decir verdad, manifestación de valor, pues ya es una prueba en nuestra contra, porque nosotros ya dijimos, el valor es este, ¿no? Entonces, al momento que nosotros reconocemos formalmente que lo declarado es cierto, ahora la carga de la prueba se revierte para nosotros o se invierte, y ahora tendríamos que demostrar que no hubo una falsedad, sino más bien que hubo un error y nos equivocamos, ¿no? Ahora, si la autoridad determina que hubo dolo, hubo mala fe, hubo una omisión de impuestos porque no queríamos pagar IVA, porque no queríamos pagar IGI, pues evidentemente va a determinar un crédito fiscal, pero podemos irnos hasta un tema penal, ¿sí? ¿Qué nos dice las causales de suspensión del padrón de importadores? Hay una por ahí que dice, quien altere el registro de sus documentos que amparan las operaciones de comercio exterior, pum, por esa causal de suspensión del padrón de importadores. Por ahí si nos vamos al Código Fiscal que nos dice, comete el delito de contrabando, quien omite el pago total o parcial de las contribuciones o cosas compensatorias. El mismo artículo 111 del Código Fiscal nos dice, quien altere o destruye libros, registros contables, bla, bla, bla. Entonces, si vamos viendo el tema realmente de la subvaluación, pues hay mucho hasta el tema de prisión, ¿no? O sea, a final de cuentas, es un tema que la autoridad debe estar, pues, batallando día a día, ¿no? Quizá las maquiladoras no, quizá las CIMEX no, porque al final de cuentas, pues, no es como que quiero no pagar impuestos para poder introducir a México en ajendarlos. Que recordemos que tenemos un candado en la deducción. La ley de ISR nos dice que para deducir las compras de importación, adquisiciones de importación, será hasta el valor del pedimento. Entonces, si nosotros subvaluamos, pues estrictamente la deducción sería hasta ese monto que declaré, que siendo el 30% del ISR, pues será mayor que un IVA, que al final de cuentas es acreditable, o que en un IGI que puede ser del 5 o 10%, ¿no?
Pero ¿qué nos vamos a enfrentar ahorita? Y ahorita lo vamos a platicar. Que ya tenemos el expediente del expediente, ¿no? Entonces, no es como, preséntame una declaración más o preséntame un documento más, ¿no? Nosotros ya teníamos la obligación de formar un expediente conforme al 59, 36, 36A, digital, electrónico, que by the way, mucha gente no está considerando algunos temas como que el pedimento sea en XML, no nada más en M3, porque realmente el XML ya es el que trae los sellos, ya es el que trae las firmas, y mucha gente considera que el M3 es el documento que se transmitió, pero eso realmente es puro texto. Eso lo podemos platicar después con calma. Por ahí hay otro documento que muchas veces la gente no sabe que existe, que es la factura que emite el SAT por el pago de impuestos, de contribuciones, de IGI, de IVA, que estrictamente nos necesitaremos nosotros para deducir un IGI y para acreditar un IVA. La autoridad está exenta de emitir CFDIs en la medida que existan los pedimentos, pero no hay una exención para nosotros como importadores de tener esas facturas. También lo podemos ver más adelante. Entonces, si ya tenemos cierta la obligación de poder comprobar o integrar un expediente mediante el cual yo deba de tener todos los elementos de la trazabilidad y material de mis operaciones, es decir, un expediente blindado, robusto de un tema aduanero, legal y fiscal, pues ahora con esta manifestación tenemos un expediente del expediente o un mini expediente, como le quieran llamar, ¿no? Al final de cuentas es un nuevo componente documental crítico desde nuestro punto de vista por la complejidad para esto, ¿no? Para su integración, sobre todo por sus sanciones. Ahora, ¿cuánto puede llevar a hacer una manifestación de valor o elaborarla? Pues va a depender del número de documentos a revisar, de proveedores, en caso de consolidado, de condiciones, de la compraventa, lo que sea. Y al final de cuentas puede ser algo tedioso. Existen formas de automatizar esto, sí. Existen proveedores de sistemas mediante los cuales se ha logrado llevar esto a un nivel un poco más sencillo, pero esto lo podemos platicar con calma al término de la sesión. Y bueno, y al final de cuentas, pues bueno, es algo nuevo al que nos enfrentamos, pero no quería dejar de dar esta introducción, perdón, Mayra, Israel, un poquito de contexto más allá de lo técnico que vamos a ver ahorita. Adelante, por favor. Gracias, Marco. Pues muchísimas gracias a todos. Aquí nada más algunos comentarios técnicos. La sesión, por ahí vamos a echar algunos comentarios. Está siendo grabada y posiblemente se abra otra sesión porque se ha superado el número de participantes. De ahorita ya hay más de 1000 conectados. Entonces, pues nada más por si alguno de esos equipos no se ha podido conectar, pues se abrirá otra sesión y también se compartirá la grabación. Bien, esta introducción que Marco nos ha compartido creo que es sumamente importante, pero vamos a hacer mucho énfasis en este índice o orden de ideas. Vamos a platicar un poquito del antecedente, los transitorios o los fundamentos legales, hablar de la importancia que tiene la transmisión en BUSEM, riesgos y recomendaciones. Al inicio de la sesión había por ahí un flyer que también estará al final, donde ya te estaremos compartiendo la información técnica del correcto llenado de la manifestación. Y esto lo comento sobre todo por lo siguiente, porque ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Sobre todo, como bien decía Marco, entender las implicaciones administrativas, operativas y riesgos que conlleva esta modificación. Hoy, más que enfocarnos en la parte técnica, que digo, sí vamos a tocar un poco de esto, es sobre todo entender hasta dónde nos va a llevar esta operación o esta modificación en los riesgos operativos, en los riesgos administrativos y, como bien decía Marco, la responsabilidad que vamos a tener ahora al declarar estos valores en la manifestación de valor. Y también la evolución que va a tener en la fiscalización. Bien señalaba Marco, todo esto es parte del plan maestro de fiscalización. En los últimos años hemos visto un dato que me llama la atención, por ejemplo, del reporte de la NAM del último mes, la disminución de operaciones, pero el incremento en recaudación. Entonces, vemos cómo incluso hay menos operación al día de hoy, pero hay un incremento en la recaudación. Entonces, seguramente esta modificación va a también potenciar esos números, va a hacer creciente el incremento en la recaudación y por eso es importante entender esta implicación o este cambio, la evolución que va a tener y de lo cual vamos a estar platicando. Entonces, Mayra,
No sé si nos puedes platicar un poco de los antecedentes legales, el contexto de los fundamentos que hay alrededor de esta modificación, esta actualización. Hola Isra, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes el foro con este tema que sin duda ha venido siendo pues muy relevante en nuestros últimos días. La importancia también un poco de conocer por ahí los antecedentes es qué va a pasar, cuándo va a entrar en vigor y tener muy claro específicamente cómo es que ha evolucionado. Eso queremos transmitir. Y pues nada más, básicamente aquí comentarles que para las reglas generales de comercio exterior de 2018 que se publicaron el 21 de diciembre de 2017, pues se hizo del conocimiento el formato E3, que es la manifestación de valor que hoy por hoy se encuentra firmada, vigente, tener en cuenta justamente que esa manifestación de valor al día de hoy tiene que estar firmada de manera autógrafa, que es una de las transiciones por las que vamos a pasar. Y bueno, para las reglas generales de comercio exterior de 2019, justo se hace la publicación de este formato, o más bien se pretende la implementación de este formato E2 con la manifestación de valor a través de BUSEM. No obstante, su entrada en vigor toma una pausa derivado de diversas complicaciones tecnológicas, como nos ha sucedido no solo con estos temas, sino también con algunos otros, por la falta de los medios tecnológicos por parte de la autoridad a fin de presentar esta manifestación de valor. Y bueno, en este inter, obviamente, como ustedes sabrán, se atravesaron muchas otras cosas como el tema de la carta aporte, entre otros temas. La autoridad estaba muy focalizada también en temas de la nueva facturación y bueno, hoy por hoy ya para las reglas generales de comercio exterior en 2025, por ahí tenemos el quinto transitorio, que lo vamos a ver más adelante, y la hoja informativa número 8. Básicamente aquí podemos pasar a la siguiente, Isra. Consideramos que toma mucha relevancia los transitorios, por lo menos en la de 2019, las reglas generales de 2019 en su transitorio. Bueno, básicamente lo que comentaba era que nosotros fueron muy relevantes los transitorios, por lo menos ahí para 2019, es en donde básicamente se modifica la regla 151, que es en la cual se comienza con la implementación de la obligación de transmitir esta manifestación a través de la ventanilla única y de inicio su entrada en vigor, como lo podemos ver en este transitorio primero, era... Mayra, no sé si seas tú o soy yo, se está Sí. trabando. Mayra, no sé si seas tú o soy yo, se está trabando. ¿Podrías, por favor, apagar tu cámara o cambiar de red? No sé si ahí ya me escucho mejor. Sí, es que, sí, adelante. Ah, muchas gracias. No sé en dónde me habré quedado. Sí, podemos pasar a la siguiente, por favor, Isra. En 1974. No, bueno, básicamente, no sé si se alcanzó a escuchar esto, pero básicamente en 2019 es cuando se hace la modificación de la regla 151 para justo esta transmisión a través de BUSEM. Y bueno, básicamente entraba en vigor el 1 de diciembre de 2019, pero no es sino hasta 2025, el 1 de agosto de 2025 es cuando tenemos la publicación de la hoja informativa 08, manifestación de valor a través de BUSEM,
con su entrada en vigor el 9 de diciembre de 2025. Como podemos ver ahí en el transitorio quinto, nos señala que la regla 151 pues va a entrar en vigor una vez que se dé a conocer esta manifestación de valor en el anexo 1 a través del portal de la ventanilla digital, ¿no? El cual será 90 días posteriores, si bien no señala específicamente el 9 de diciembre, pues bueno, haciendo el conteo ahorita más adelante veremos que en efecto, pues esa es la fecha de la entrada en vigor, ¿no? Y aquí hay algunas dudas respecto de qué va a pasar con la hoja de cálculo y demás. Como bien se ha dicho, hasta en tanto la autoridad no se pronuncie al respecto por el hecho de los formatos, pues bueno, seguiremos al pendiente. No obstante, pues como también ya se habrán dado cuenta y lo veremos más adelante, ya la información que se va a transmitir, por lo menos a través de la manifestación de valor, a través de la ventanilla, pues va a ser muy completa. Entonces, pues la tendencia es que ya deje de existir. No obstante, pues eso todavía no es un hecho, ¿no? Hasta en tanto la autoridad no se pronuncie. En efecto, también hay muchas dudas y hay muchas preguntas que esperemos durante estos 90 días también la autoridad empiece a aclarar, porque muchos ya también han pues empezado a observar cómo es que está funcionando la ventanilla y pues básicamente ahí tendrán pues en adelante que subsanar algunas de estas cuestiones, ¿no? En cuanto a formatos y demás, esperando también que, bueno, en teoría ahorita entrará en vigor en 90 días, pero como estamos acostumbrados también a veces no descartaría el hecho de que hubiera una siguiente prórroga, por cuestiones técnicas que se pudieran presentar. No obstante, pues esto más bien habría que estar atentos y al pendiente, ¿no? ¿Podemos pasar al siguiente, por favor, Isra? Bueno, aquí básicamente nada más señalarles el contenido de la hoja informativa número 8, que justamente es en donde, no sé si se ve ya la hoja 8. Bueno, Sí, está en pantalla. básicamente señalarles gracias. El contenido de la manifestación, justamente reiterando un poco lo que viene a señalar el transitorio quinto, ¿no? Diciendo que, pues bueno, que a partir de el 1 de agosto de 2025, este formato E2 se encuentra ya disponible en la ventanilla digital. Siendo ya aquí en donde específicamente te señala que será obligatoria a partir del 9 de diciembre de 2025, ¿no? Como tal, la finalidad de esto es, pues, como hemos venido diciendo, digitalizar. La autoridad ya está muy interesada en tener toda la información, todo el compilado. Entonces, bueno, esta es la hoja informativa que de alguna u otra manera detona el conteo de los 90 días para que entre en vigor esta forma de hacer la transmisión, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, Isra. Y bueno, básicamente yo lo que quería hacer era transmitirles un poquito de manera más visual la fecha de la publicación de la hoja informativa, que en efecto fue el día 1 de agosto de este año, y hacer una contabilización de los 90 días o contabilizar los 90 días tomando en cuenta aquellos días que son inhábiles, ¿no? Por ahí tenemos como día inhábil el 16 de septiembre, también tenemos por ahí el tercer lunes de noviembre. Entonces, bueno, todavía si bien no sabemos si se va a caer el 16, son fechas que ya están previstas en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, y justo con esas fechas se determina que la fecha de entrada en vigor sería en efecto el 9 de diciembre. Entonces, esto nada más es un poquito para que lo tengan, digamos, como de manera visual, la entrada, la publicación, la fecha de publicación de la hoja informativa, el conteo del plazo de los 90 días, la entrada en vigor y los días inhábiles que tenemos por ahí ya previstos en el Código Fiscal, ¿no? Adelante, Isra, por favor.
Y bueno, una vez establecidos de manera genérica todos los antecedentes, es muy importante que sepan que hasta en tanto no entre en vigor, seguirá vigente el formato que han estado utilizando hasta ahora, que deberá de cumplir pues con la firma autógrafa y todos los demás requisitos que son necesarios hasta en tanto en efecto no entre en vigor. Y pues bueno, una vez establecido eso, señalarles y comentarles un poco de las disposiciones que regulan la manifestación de valor. Obviamente hay algunas particularidades, pero bueno, de manera genérica señalar que en la ley aduanera la podemos encontrar regulada en el artículo 59, fracción tercera, por ahí en el reglamento de la ley aduanera en el artículo 81, la regla que va a ser sumamente importante es la 151, y por ahí en relación con esta regla y algunas obligaciones, como lo veremos ahorita, pues el artículo 28, fracción tercera y artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Recordemos que pues nuestra materia aduanera va muy de la mano con el Código Fiscal de la Federación, con todo el tema de las contribuciones y demás, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. En este primer artículo, que es el artículo 59, fracción tercera, es muy importante que ustedes tengan el conocimiento que específicamente establece que quienes introduzcan o extraigan la mercancía del territorio nacional son quienes deben cumplir con esta manifestación. Sabemos y conocemos que en la práctica muchos de ustedes y en las empresas es una responsabilidad que se le ha transmitido de cierta manera a la gente aduanal. Y bueno, si bien el agente aduanal ha tenido a bien sustituir al importador en esta obligación, específicamente la ley a quienes nos obliga es a nosotros, a los importadores, a quienes van a hacer esta introducción o extracción de mercancías del territorio nacional. Incluso lo dice, ¿no? Estas personas serán quienes proporcionen a las autoridades aduaneras una manifestación. ¿Con qué elementos? Pues aquellos que te permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. Muy importante, el importador es quien debe conservar toda la documentación digital y obtener toda la información y todo aquellos documentos o medios de prueba necesarios que le permita en su momento comprobar el valor declarado en el pedimento, ¿no? Esto es muy importante. Que sepan que, pues, obviamente está el comprobante fiscal digital o cualquier documento equivalente en el cual se pueda expresar el valor de las mercancías. De este artículo básicamente es que el importador es quien siempre ha sido responsable, que en la práctica sea distinto, pues eso nos lleva ahora a tener una implicación interna en cuanto a quiénes van a determinar o quiénes van a transmitir esta información, toda vez que pues las consecuencias podrían ser altas, ¿no? La autoridad está siendo muy exigente en el hecho de la información que se va a transmitir. Y si podemos pasar a la siguiente, por favor, Isra, que justamente es lo que está establecido en el artículo 81, perdón, del reglamento de la ley, el cual nos dice cuáles son los elementos que el importador debe proporcionar anexo a la manifestación de valor, ¿no? Ahí tener en cuenta que pues obviamente hay algunos elementos que ya estábamos o con los cuales ya estábamos familiarizados para tener, para transmitir, para presentar, y las empresas en algunos casos, de todos modos, se quedan cortos, derivado de las auditorías y de la experiencia en auditorías que hemos tenido. A veces el expediente todavía se queda un poco corto, todavía no hay tanta comunicación entre diversas áreas que permitan tener una compilación real de todas las de todos los documentos, ¿no? De comercio exterior, porque sabemos que comercio exterior no solamente se compone de la parte de comercio y aduanera, ¿no? También está pues la parte fiscal, también está la parte administrativa, también está la parte financiera. Entonces debe haber muy buena comunicación y ahora más. Creo que este es un trabajo que no podemos, digamos, como dejar en manos de algún pasante, de alguna persona que tal vez no tenga el conocimiento suficiente para transmitir esta información, toda vez que
las consecuencias que podría traer son importantes, ¿no? Aquí, pues básicamente en el artículo 81 estamos viendo, pues, factura comercial, enconocimiento de embarque, el certificado de origen cuando esta corresponde, cuando cada una de las operaciones corresponda, la garantía si es que nos aplica, y aquí en el que conste el pago de las mercancías, tales como la transferencia electrónica de pago o la carta de crédito. Aquí es muy importante, sabemos que las empresas tienen diferentes métodos de pago, creo que todavía hay muchas dudas al respecto, pero sí es un documento que tal vez no estaba considerado como tal, que ahora vamos a tener que considerar en la manifestación de valor. Los gastos de transporte, bueno, eso es lo normal, y los contratos relacionados con la transacción de la mercancía objeto de la operación. Regularmente este tipo de información es información que no transmites, es información que debes de tener, claro que debes de tener por un tema de materialidad en tus operaciones, por un tema de trazabilidad, ¿no? De toda tu operación. No obstante, de facto, pues no tenías que contar con esta información al momento de hacer la transmisión como tal, ¿no? O sea, sí la tenías que tener, pero no como tal estábamos acostumbrados a hacer esta transmisión, y pues ahora lo que te está diciendo es, oye, también quiero que ver tus contratos, ¿no? Por ahí relacionados con esta transacción de las mercancías, y pues también por ahí poner en orden todos los contratos en caso de que no los tengamos obsoletos, no estén vigentes o no estén teniendo, pues también nos va a evolucionar un poquito en la máquina de ver cómo podemos hacer para hacer vigentes estos digamos, como documentos. Y por ahí, creo que lejos de ver lo negativo, creo que se ha visto mucho la parte negativa, que es pues el tema de que la autoridad me va a tener súper bien fiscalizado, la autoridad ya me va a tener amarrado de uno, de otro y de otro lado. Yo, en aras de ser un poco positiva, también creo que le va a permitir tener a las empresas un poco de un mejor control, ¿no? Va a tener que empezar a mover su maquinaria. Al final es una carga administrativa impresionante y estamos conscientes de ello, pero sí le va a permitir incluso empezar a ver todos estos puntos de vista o estas aristas en cuanto a contratos y demás que no se encuentran, digamos, como que vigentes, ¿no? Entonces hay los que soporten también los conceptos incrementables y pues cualquier otra documentación que soporte la determinación del valor en aduana que utilice normalmente la empresa, ¿no? Este artículo básicamente pues creo que va a ser la Biblia para esta primera parte, y de ahí pues básicamente si podemos pasar a la siguiente, Isra, la 151, que es pues básicamente la regla que está en vigor, deberá proporcionar a la autoridad aduanera la manifestación de valor de conformidad con lo siguiente, ¿no? Y entonces de aquí es también de donde surge la obligación de transmitir a través de la USEM el formato E2, específicamente señala E2, manifestación de valor, contenido en el anexo 1, ¿no? Entre muchas otras obligaciones que vienen también ahí en la regla 151, que también será parte de la Biblia que tendremos que seguir para esta nueva obligación, está por ahí que el importador deberá conservar en documento digital por el plazo que señala el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Y si podemos pasar por ahí a la siguiente, Isra, por favor. Es básicamente lo que nos señala el artículo 28 y el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, que me voy a permitir ir primero al 30, que te dice que pues las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservar la disposición de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción tercera del artículo 28 de este código. Básicamente la regla, como sabemos, las leyes mexicanas a veces nos remiten y nos remiten a otros artículos, es el caso en específico. La regla 151 refiere específicamente a la obligación del artículo 30 y bueno, pues como pueden ver aquí, el artículo 30 nos remite a la fracción tercera del artículo 28 y pues básicamente el artículo 28 lo que nos dice es,
oye, las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar su contabilidad estarán a lo siguiente, ¿no? Los registros o asientos que integren la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Esto es muy importante. Creo que no solo por esta obligación, sino por muchas otras, ya nos encontramos familiarizados con todo lo que integra nuestra contabilidad. No obstante, también tener en consideración que toda esta información, aun cuando la tengamos en digital, es muy importante que la tengamos en el domicilio fiscal más bien en nuestro domicilio fiscal, muy bien, digamos, como organizada, ¿no? Porque muchas veces justo eso, ¿no? Lo que comentaba un poco al principio, una parte del expediente la tiene un área, otra parte del expediente la tiene otra área, y al final, cuando llega la autoridad, toca la puerta y te dice, hola, oye, vengo a revisarte estas 150 operaciones, entonces todo el mundo corre como gallina sin cabeza, disculpen ustedes la expresión, porque nadie sabe o no hay un conglomerado o una persona encargada de tener todo esto de manera en un expediente, ¿no? En un expediente que hace poco hubo por ahí también una sesión de expediente. Entonces, bueno, básicamente con esta parte la intención era que vieran un poco los antecedentes, que entendieran cuándo entraba en vigor, que visualmente supieran los transitorios que lo regulan y toda digamos, las disposiciones legales, por lo menos vigentes, que ahorita están regulando. Estamos en espera de información adicional. Sabemos que todavía hay dudas. Me recuerda mucho también por aquí entender que por ahí con el tema de carta aporte hubo un periodo en el que si bien era obligatorio, no era sancionable. Yo estaría esperando tal vez que hubiera algo similar, es decir, el hecho no es tanto que lo transmitas bien, déjenme decirlo de alguna manera, sino es obligatorio pero no sancionable y con posterioridad hubo obligatoriedad y sanciones, ¿no? Entonces aquí me parecería algo prudente en el sentido de que pues las empresas se van a empezar a familiarizar y los contribuyentes en general se van a empezar a familiarizar con con esta nueva manera de transmitirlo. Es muy importante empezar a prepararse, empezar a ver cómo se va a hacer la transmisión. Y pues básicamente sería todo, Isra, por ahí. Creo que hay temas muy importantes de cómo hacer la transmisión, algunas recomendaciones y demás. No sé si nos puedas platicar más. Sí, muchas gracias, Mayra. Creo que es muy importante esta introducción o fundamentación legal que nos has compartido, sobre todo para hacer énfasis en dos puntos. Uno, la responsabilidad que va a tener el importador o el exportador en el sentido de la transmisión de Embusem. Y en segundo lugar, que cada dato que asentemos en esta transmisión va a tener que estar respaldado por una documentación. Aquí es muy importante también tener en cuenta que no podemos hacer una transmisión, vamos a decir, automática o monótona, creo que es más acertado ese término, en el sentido de que también va a variar mucho las condiciones de pago, los términos de facturación, el tipo de incremental que vamos a estar utilizando. Entonces, por eso es bien importante que en esta implementación no solo nos enfoquemos en la transmisión técnica o en la transmisión en Busem, sino que hay que partir del hecho de que tenemos que identificar qué tipo de operación vamos a realizar con nuestros clientes, con nuestros proveedores, bajo qué Incoterm, bajo qué método de valoración. Entonces, por eso es muy importante, digo, esto ya lo vamos a platicar más de lleno en nuestro curso el próximo mes, pero sí es bien importante esta parte, ¿no? Previo a la transmisión o a la parte técnica, lograr identificar todos estos aspectos que van a ser cruciales y que sobre todo, vamos a platicarlo hacia el final, van a tener una trascendencia en la revisión de nuestras operaciones. Aquí digo, vamos a hacer un repaso muy rápido de qué hay actualmente en Busem. En primer lugar, cuando entremos a la parte de manifestación de valor, toda esta parte creo que ya está
activa en la BUSEM, ya la podemos estar consultando. También ya están por ahí los instructivos, hojas de apoyo, diccionarios, etcétera. Pero vamos a encontrar primero los datos generales del solicitante. Aquí importante, digo, como todo trámite en BUSEM, verificar primero que los datos correspondan a la empresa que estamos utilizando. Normalmente suele ser eso, la información que encontremos. Aquí donde a veces puede darse errores, por ejemplo, empresas que manejan diversas razones sociales, de repente confundimos la fiel y abrimos con una fiel y vamos a hacer la operación de otra razón social. Ahí estar atentos, verificar que existen los datos, colocarlos correctamente, aunque muchas veces ya vienen precargados. Y posteriormente vamos a encontrar los datos de la manifestación de valor, donde estará el RFC del importador, el Registro Federal de Contribuyentes y nombre o razón social de la empresa. Entonces, como les digo, datos quizás simples, pero sí estar atentos, sobre todo cuando manejamos diversas razones sociales o igual por si llega a haber un error en la BUSEM, pues estar atentos a que no se vaya a transmitir con ese tipo de errores. Posteriormente vamos a poder registrar el COBE. Aquí empieza un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Tenemos que tener mucha coherencia en la información y la documentación que estamos transmitiendo, sobre todo que haya coherencia en la información registrada en el pedimento, en el COBE que se va a registrar y que los datos vayan correspondiendo. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, ya va a ser mucho más fácil hacer esa revisión por parte de la autoridad y ver la discrepancia que existe en la información, sobre todo en los valores. Entonces, sí estar muy atentos al registro de COBE. Aquí, por experiencia, normalmente encontramos muchas diferencias en facturas, por ejemplo, en pedimentos, ¿no? Encontramos un pedimento que cuenta con un COBE registrado, una factura que no corresponde, valores igual que no guardan o más bien que tienen discrepancias. Entonces, actualmente va a ser mucho más fácil con esta transmisión que se puedan dar este tipo de errores en la carga, ¿no? O bien, como error humano, al final, digo, se hablaba de automatización del proceso. Pero igual, digo, si somos conscientes, todos los que hemos trabajado con BUSEM, entra un factor humano en el cual tienes que cargar información de manera directa, entonces estar muy atentos a tener controles que disminuyan este tipo de cuestiones en el control humano de la carga o la transmisión de un BUSEM. Posterior, obviamente, de esta manifestación de valor, podemos verificar aquí el COBE, el método de valoración, la factura correspondiente, las fechas, el emisor, el destinatario. Todo esto es tal cual está el instructivo de BUSEM. Aquí, como les decía, los puntos claves es sobre todo ver que el COBE corresponda con la factura que se ha cargado. Segundo, el método de valoración que estamos utilizando. Recordemos que existen diversos métodos de valoración y estos métodos de valoración van a ser obviamente ligados a alguna de las preguntas que hay aquí en el chat, ¿no? Por ejemplo, si estoy pagando la mercancía, si es un método, más bien si es una mercancía en consignación, si tenemos un crédito. Todo esto va a tener cierta influencia en este método de valoración que vamos a estar eligiendo y por eso es muy importante determinar cómo va a ser el llenado o la transmisión en BUSEM. Para esto, digo, ya después vamos a tener aquí los e-documents en el cual va a tener esta relación de la operación con el número de factura, la fecha de expedición y más adelante ya vamos a encontrar aquí la parte de valor en aduana. Como ven y como lo hemos platicado, todo esto lleva un llenado manual, por lo cual tenemos que ser muy claros o tener la información clara de que haya una correspondencia entre pedimento, factura, COBE y la declaración que estemos haciendo. Aquí, por ejemplo, nos habla del importe total del precio pagado. Ahí nos hace la aclaratoria que es la sumatoria de los conceptos y se deberá declarar el valor ahí correspondiente. Después va el importe total del precio por pagar, importe total de incrementables, importe total de decrementables en su caso, total de valor en aduana. Entonces, básicamente es un desglose de valor en aduana que tenemos que hacer aquí. Entonces, tenemos que tener claridad, por ejemplo, del precio pagado, de los incrementables que se están considerando, y todo esto, como lo vamos a ver más adelante, y bien lo decía Mayra, tiene que tener un soporte documental. Entonces, aquí ya no solamente es como lo veníamos haciendo hasta el día de hoy, que muchas veces declaramos el valor en aduana en pedimento, declaramos un Incoterm, de acuerdo a este Incoterm se señalan algunos incrementables o decrementables en su caso, y ya a veces la parte documental quedaba olvidada, ¿no? Como aquí ya se va haciendo una coherencia en todo este tipo de información. Después aquí hay alguna opción para poder modificar
los datos de acuse de valor. Aquí vemos en el COBE que se señala el COBE seleccionado, el método de valoración aduanera y también el Incoterm que estamos declarando en esta operación. Y también un dato muy importante, el tema de la vinculación, para ver si hay una vinculación entre el importador y vendedor y proveedor. Al final, también aquí hay un tema que se está repitiendo, que se comenta mucho, es que toda esta información ya la tenemos declarada hasta cierto punto en el pedimento. Y recordemos que todo esto es como parte de cierta información que viene en el anexo 22, entonces hasta cierto punto estamos redoblando una carga administrativa, pero también aquí hacemos mucho énfasis en lo que ya se ha repetido, el hecho de que toda esta transmisión va directamente por parte del importador. Muchas veces el pedimento va llenado por el agente aduanal, por algún ejecutivo ajeno a la empresa, pero en este caso toda esta información, aunque la llene el agente aduanal porque tenga nuestra fiel, está saliendo a nombre de la empresa, ¿no? Entonces sí es muy importante tener en cuenta y tener también esos candados más allá de lo que nos exige la ley como una buena práctica de las cartas de instrucciones a los agentes aduanales para saber y determinar qué vamos a declarar en cada operación y de esa manera que pues haya menos errores. Después, aquí un punto bien importante. También tenemos que declarar el pedimento al cual se le va a aplicar esta manifestación de valor. Entonces, aquí ya es información que tenemos que tener, obviamente, previa con nuestra agente aduanal, lo cual va a exigir una mayor planeación operativa y ya va a ser distinto, como les decía, ya no solamente es una carga que va a ser el agente aduanal, pues también aquí entra parte de esta planeación para poder transmitir a tiempo nuestra manifestación de valor. Después ya viene el tema de los incrementables, conforme al artículo 65 de la ley. Como les decía, tiene que haber una coherencia entre el valor y la documentación que estamos poniendo como soporte. Y aquí también hay unos puntos importantes a tener en cuenta, la fecha de erogación de los incrementables, es decir, la fecha de entrada o de salida de acuerdo en el pedimento, el importe total, el tipo de moneda, el tipo de cambio correspondiente, si estamos o no a cargo de la operación. Y aquí obviamente pues tiene que haber una coherencia en el sentido de el de Incoterm utilizado, los incrementables declarados u omitidos en su caso y el soporte documental que pueda comprobar el valor en aduana que estamos declarando al final, ¿no? Porque todo esto, como les decíamos, va a tener una influencia o una injerencia directa a la valoración aduanera y a los montos que estemos declarando en todo momento, y obviamente de aquí se deriva tema de datos inexactos, omisiones o quizá también posibles omisiones en contribuciones o incluso hasta pago de lo indebido, ¿no? Entonces ya llega a haber una coherencia en esta información que estamos declarando. Después aquí ya nos habla del tema de los decrementables, un tema que quizá está vigente de hace un par de años atrás, poco utilizado, pero que también tenemos que tener conciencia de que si utilizamos ciertos Incoterms, sobre todo los de la familia D, posiblemente tendremos que hacer más énfasis en declarar o aclarar el uso o el no uso de los mismos, en este caso de los decrementables. Digo, aquí por la experiencia que hemos visto en las auditorías realizadas, normalmente las empresas que utilizan Incoterms de la familia D pocas veces declaran el tema de los decrementables, entonces nada más hay que ver si utilizamos este tipo de Incoterms, si lo estamos utilizando de manera correcta, perdón, o bien estamos omitiendo en ciertos puntos esta información. Después, aquí viene un tema que es una de las principales dudas, el famoso precio pagado. ¿Por qué? Porque muchas empresas no pagan al momento de la operación. Digo, es lo más común, ¿no? Porque hay crédito, porque puede ser alguna empresa que es la maquila que está transfiriendo la mercancía. Entonces, aquí lo más importante es tener la fecha, los importes de manera correcta, la forma de pago, el tipo de moneda que estamos utilizando y el tipo de cambio. Y nada más tener en cuenta que también existen otros métodos, ¿no? U otros conceptos, como veíamos ahorita en pantalla, está precio pagado, precio por pagar, compenso de pago. Entonces es importante tener en cuenta que estas son las tres opciones que tenemos al día de hoy en BUSEM. Obviamente aquí va a haber muchísima casuística de acuerdo a las operaciones que estamos llevando y también por eso digo, creo que conforme va avanzando este tema,
seguramente en las preguntas frecuentes o algún instructivo que saque la autoridad en estos días, se podrán aclarar los casos que están pendientes, ¿no? Pero al día de hoy tenemos esos 3 casos, entonces tenemos que determinar qué tipo de operación o cuál es, más bien, cuál de estos 3 casos aplica a nuestra operación para poder hacer el llenado correcto y que la autoridad entienda que en el momento que hicimos la operación, si se pagó la mercancía, si estaba por pagarse, si hay un compenso de pago, que son los 3 supuestos que tenemos al día de hoy. Hasta aquí, digamos que es la información que vamos a estar llenando en BUSEM, y como todo lo que hacemos en BUSEM, aquí tenemos nuestro aviso de privacidad simplificado, pero básicamente pues confirmamos que la información que está declarada la estamos declarando bajo protesta de decir verdad, y posterior a que hemos llenado todos los campos y sobre todo los campos obligatorios y nos deje continuar en este llenado, vamos a tener el tema del adjunto de archivos. Aquí Mayra bien señalaba el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, en donde ya nos exige este artículo adjuntar ciertos archivos que van relacionados con la manifestación de valor. Entonces aquí nada más hay que tener en cuenta obviamente los temas técnicos de los famosos DPIs, los megas que están aprobados para que no haya ningún rechazo de las mercancías. Y aquí, una vez que hemos adjuntado todos los documentos que bien mencionaba Mayra, digo, obviamente queda la duda en el sentido de que va a haber documentos o 2 casos, 1 que no aplique o 2 que no tengamos. Entonces, ahí nada más tenemos que ver cómo se va a hacer la transmisión y también qué tipo de documento estamos adjuntando. Si recordamos el artículo 81 y por ahí lo que nos decía Mayra, en algunos casos, por ejemplo, se señala el contrato entre el proveedor y el importador o el cliente. Y aquí uno de los comentarios que más he visto ahorita en las preguntas es el tema, no tengo contrato, hay una orden de compra. Bueno, pues nada más hay que ver si la orden de compra cuenta con todas las especificaciones o si nada más es una factura que está con un número de orden de compra. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son también las que tenemos que estar analizando al día de hoy. ¿Qué soporte documental tengo y si es suficiente para poder cumplir con estos requisitos, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor se va a empezar a dar el caso de que vamos a decir, oye, yo transmití mi orden de compra, pero quizá la orden de compra, como igual nosotros recibimos luego, es simplemente una factura pro forma, un documento genérico que no tiene ni condiciones, términos, entonces que para la autoridad pueda tener elementos en los cuales no cumplan con todos estos requisitos. No sé, Mayra, creo que quieres comentar algo. Sí, justo. Adelante, adelante. Gracias, Isra. Justamente comentar este tema, ¿no? Que al día de hoy, como nosotros sabemos, el hecho de transmitir a la BUSEM los documentos y que nos permita avanzar no necesariamente quiere decir que estos documentos cumplen, ¿no? Con la información que nos requiere, ¿no? Por ahí, como bien lo decía, igual y nos va a dejar agregar el documento porque cumple con las características de los DPIs, porque cumple con el peso, pero en una eventual revisión, pues la autoridad va a decir, oye, no me estás dando la información que cumple con los requisitos legales para considerarse un contrato, ¿no? Y justamente lo platicábamos en algún punto con Israel, yo le decía, pues es que un contrato básicamente hasta lo puedes hacer en una servilleta, lo firman las partes, dejan ahí y es en teoría ya es un contrato conforme al Código Civil, ¿no? No obstante, pues obviamente lo que la autoridad espera es que cumpla con estos requisitos mínimos porque lo podemos denominar como queramos, puede ser una orden de compra, puede ser una factura, puede ser lo que sea, pero algunos de ustedes tendrán que justamente en la parte de abajo de las facturas o de estas órdenes de compra, pues vienen justo, ¿no? Términos, condiciones, habrá que también revisarlos y señalarlos y no necesariamente no necesariamente que tenga el nombre, ¿no? Hay contratos nominados, hay contratos sin nominados, perfectamente puede hacerse pasar. El hecho es que, más bien, o sustentarse como un contrato, el hecho es que ustedes revisen hoy por hoy con qué información es con la que cuentan y con base en eso es determinar, oye, en un futuro en el que la autoridad venga, este criterio que yo estoy tomando, ¿es defendible o no es defendible? Ah, oye, si cumple con todos los requisitos y las características, perfecto, es defendible, ¿no? Entonces, no, solo era adicionar eso, que el hecho de que la BUSEM te permita subir el documento no necesariamente quiere decir que está correcto y tenerlo en el radar, ¿no? Sí, y aquí digo, nada más para concluir, digo, al final hay que firmar la fiel, bueno, adjuntar la fiel, firmar el documento y vamos a recibir
ya nuestros documentos de acuse, manifestación de valor y el detalle de la manifestación. Y creo que aquí el punto más importante que menciones, no porque lleguemos a este punto significa que la información declarada o los documentos adjuntos son los correctos. Entonces, esa digamos que es el punto más importante y en el cual tenemos que ahorita hacer mucho hincapié en nuestras empresas, quitando la parte técnica de la transmisión, que digo, eso ya cada empresa de acuerdo a su operación, a su estructura tecnológica, a su capacidad de inversión, determinará cuál es el mejor método, pero aquí lo importante es ver que vamos a estar firmando un documento en el cual confirmamos y afirmamos los valores que estamos importando, ¿no? Que al final, digamos que es el punto clave o eje de una importación o una exportación. Es decir, cuando hacemos una operación de comercio exterior, estoy declarando ante aduana qué mercancía estoy introduciendo o extrayendo del país y bajo qué condiciones económicas, de seguridad, entre otras cuestiones, ¿no? Digamos que ese es como el concepto general de una operación de comercio exterior. Entonces, esta transmisión de manifestación de valor llega a tener esa importancia en el sentido de que nosotros vamos a estar confirmando la información de los valores, los documentos que soportan esa información y aquí es donde llega esa transmisión a través de la UCE. Ahora, y en este orden de ideas, pues obviamente, ¿cuáles van a ser los errores o implicaciones que tenemos que controlar? El llenado incorrecto, como les decíamos, en valores, método de valoración, incrementables, incoterms, vinculación, la falta de documentos o documentos incorrectos, porque decíamos, quizá vamos a poder firmar todas nuestras manifestaciones de valor, no se detiene la operación, pero eso no significa que sea correcto. De aquí obviamente va a derivar mucho el tema de infracciones, multas por información incorrecta o omisiones, dato inexacto, multas por errores en el COBE, ya sean errores COBES, que estén mal llenados, que no sean los correctos, que correspondan a otra operación, incorrecta valoración aduanera, omisión de contribuciones y también, por ejemplo, el tema de que si no avanza nuestra manifestación de valor, no llegamos a cargar nuestra manifestación de valor, pues se detenga nuestro pedimento, nuestra operación, porque pues no podemos avanzar, ¿no? Y todo esto obviamente va a derivar en un tema de una carga administrativa más fuerte para la parte de esta transmisión. Aquí no sé, Mayra, si querías comentar algo. Sí, aquí justamente nada más abundar en el tema que entendemos que es una carga administrativa importante para todas las empresas, no obstante por la relevancia que pudiera llegar a tener, creemos o consideramos que sí es necesario que tengan un equipo bien definido en el que se tenga conciencia, porque como lo comentaba Israel en algún punto, cada operación tiene su particularidad, cada operación, si estoy haciendo uso de un certificado de origen, pues corroborar que en efecto estoy transmitiendo el certificado de origen que corresponde a esa operación, que si tengo por ahí el identificador sepa que esa operación corresponde y que la responsabilidad al final, por lo menos jurídicamente, una manifestación bajo protesta de decir verdad, y lo comentaba por ahí Marco al principio, pues ya es una declaración muy personal en la que yo estoy corroborando. Sabemos que por la operación o por el nivel de operaciones o volumen de operaciones de algunas empresas, esto pues puede llegar a ser muy delicado, pero también consideramos que con los procesos correctos y con la creación de tal vez algún comité, algún procedimiento muy establecido, aun cuando sea una carga administrativa importante, no lo dejemos en manos de cualquier persona, sino tengamos a bien pues hacer una buena planeación, ¿no? De quiénes serán los encargados y cuál será el proceso para esta nueva obligación, ¿no? Para dar cumplimiento a esta nueva obligación. Correcto. Y aquí digamos que es el punto clave en el cual queremos hacer énfasis en esta sesión. Este es un requerimiento de estos últimos meses, una revisión de gabinete. Lo platicamos la semana pasada igual en un webinar. Si vemos el requerimiento en sí, nos piden, digo, son 10 puntos los que requieren, si no me recuerdo, sí. Entonces aquí empieza desde la escritura constitutiva, después nos piden copia fotostática de los pedimentos de importación, luego un papel de trabajo, en el cual obviamente tenga la información del pedimento, factura, cuentas de gastos del agente aduanal, transportista, entre otros. Pero, por ejemplo, añadido a este papel de trabajo ya nos señalan
factura comercial, contrato de compraventa internacional, hoja de cálculo, manifestación de valor en aduana, conocimiento de embarque, guía en tráfico aéreo. Posteriormente, también nos señale, por ejemplo, todo el soporte documental y contable de los pagos, el soporte documental y registros auxiliares contables de pagos de seguros, contratos en los cuales se determina el Incoterm, póliza de seguro global, contratos para el pago de derechos o licencias en caso de que aplique, y el tema de un papel de trabajo de fletes y seguros. ¿A qué queremos llegar con este ejemplo? Que al final es una práctica que la autoridad ha tenido de acuerdo a lo que siempre ha estado, digamos que en regla, de lo que es la transmisión del valor en aduana. Entonces, no es algo que esté nuevo, pero lo que sí va a suceder es que la autoridad ya con esta transmisión ya va a tener todos estos documentos para comprobar directamente si estamos haciendo correctamente la transmisión o la determinación del valor en aduana. En este caso, por ejemplo, son operaciones a lo mejor del 2022, si no mal recuerdo. Entonces, son 3 años después que la autoridad revisa esta operación. Actualmente, con esta transmisión en BUSEM, nosotros entregamos la información directamente a la autoridad y vamos a ver, y ella va a poder verificar si estamos transmitiendo de manera correcta tanto la información como la documentación que dé soporte, ¿no? En este sentido, tenemos que entender que al día de hoy la autoridad siempre busca los conceptos que compartimos en las diversas sesiones, ¿no? Trazabilidad y materialidad. La autoridad, ya el pedimento al día de hoy está digitalizado, la factura y todos los documentos igual están digitalizados, el COBE ya hasta el día de hoy se encontraba digitalizado, pero ¿qué es lo que sigue? La manifestación de valor y los archivos del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera que están en proceso de que entre esta implementación. Entonces, ya va a haber, como decimos aquí o como vemos en pantalla, una trazabilidad directa de toda la documentación de una operación de importación y de exportación, y la autoridad simplemente cuando nos requiera va a ser para confirmar o para ver si nosotros tenemos elementos que nieguen, por así decirlo, o que comprueben el cumplimiento de una correcta determinación aduanera, ¿no? O que nieguen si nos hemos equivocado en algún momento. Entonces, esto que está haciendo la autoridad, digamos que es poner la última, el último punto que hacía falta para dar un seguimiento, una trazabilidad eficiente en estos actos de fiscalización. Todo ello ya va a tener una trazabilidad digital y de esa manera, como les decía en un inicio, seguramente los montos de fiscalización se van a aumentar. ¿Por qué? Porque también la auditoría o la revisión que ahorita mostrábamos un ejemplo es la más común por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque el contribuyente sigue omitiendo datos, sigue teniendo datos inexactos, sigue haciendo una incorrecta valoración aduanera y ahora con esta manifestación de valor a través de la UCEM, pues va a ser mucho más fácil este seguimiento. Entonces, tenemos que considerar que va a haber un mayor control fiscal aduanero, un cruce de información inmediato, más auditorías y observaciones por parte de la autoridad y aquí un punto muy importante también, menos tiempo de reacción para el contribuyente, porque ya la información va a estar de manera inmediata en manos de la autoridad. Aquí no sé, Mayra, si te gustaría comentar algo. Muchas gracias, Isra. Creo que nada más aunado de todo esto y algo que he escuchado recurrentemente es, ¿por qué la autoridad me lo está pidiendo si lo tiene? Bueno, porque al final del día el hecho de que la autoridad tenga esta información no quiere decir que nosotros estamos deslindados de contar con esta información, ¿no? Entonces, es muy importante que aún y cuando toda esta información se transmita a la autoridad, pues si es nuestra obligación y si es nuestra responsabilidad y si el día de mañana la autoridad nos requiere la factura, el COBE, la manifestación de valor y todos sus anexos, aún cuando ya se los hayamos transmitido, pues está esa obligación y también por ahí nos pueden pegar, ¿no? El hecho de decir, el hecho de que yo la tenga o el hecho de que me la hayas transmitido no quiere decir que tú no la tengas, ¿no? Sigue, porque al final del día en el plano perfecto en el que las empresas tuvieran todo súper bien transmitido y demás, pero llegue la autoridad y no lo tengas, pues ahí de cierta manera también estás incumpliendo, ¿no? Entonces, creo que solo adicionaría eso, Isra, muchas gracias. Gracias, Mayra. Aquí nada más, digo, ya aterrizando también para dar espacio aquí a preguntas, dudas. 5 recomendaciones que actualmente damos o sugerimos tener en cuenta. Primero, capacitación para el correcto llenado. Digo, la parte técnica va a ser muy importante,
pero digamos que no lo es todo. Vemos también más énfasis en el tema de qué controles vamos a establecer previos a la operación. Como veíamos, hay que tener en cuenta desde los documentos con nuestros proveedores, clientes, actualizar órdenes de compra, contratos, temas de incrementables. Entonces, hacer una correcta planeación, planear los documentos que vamos a estar añadiendo, una coordinación con los agentes aduanales de manera más eficiente, también implementar controles de auditoría durante la operación para hacer un correcto llenado y obviamente auditorías correctivas, ¿no? Para poder enmendar los posibles errores que haya en esta transmisión en la BUSEM. Entonces, digo, estos puntos son los que damos ahorita de entrada. Obviamente, conforme vaya evolucionando este tema, aclaraciones por parte de la autoridad, estaremos emitiendo comentarios, pero sí hacer mucho énfasis en la importancia que tiene la manifestación de valor a través de BUSEM, sobre todo en las implicaciones que va a haber a través de la fiscalización, la responsabilidad que está tomando el contribuyente en este llenado y en la transmisión de documentos, y que sí es un punto muy importante a considerar más allá de la parte técnica, el control de cada operación para poder determinar el esquema adecuado de acuerdo a lo que ya decíamos desde método de valoración, determinación de valores, documentación que va a acompañar cada operación para que así pues los riesgos disminuyan porque digo la operación sigue, la fiscalización sigue y quizá los errores también van a estar presentes, ¿no? Entonces a tener en cuenta estas recomendaciones que sugerimos. No sé, aquí Mayra, si te gustaría compartir algún comentario. No, Ira, la verdad es que coincido totalmente con lo que dices. Por ahí nada más señalar que justamente la capacitación de todo el personal involucrado va a ser muy importante y que por aquí les compartimos que en efecto nosotros vamos a estar muy puntuales conociendo cuáles son las actualizaciones para hacérselas llegar a ustedes y en efecto pues también que tengan este espacio para que ustedes puedan tener cualquier dudas, preguntas. Por ahí hay en el fondo, en la parte superior, inferior izquierda, podrán ver dos códigos QR. El primero los dejará inscribirse por ahí. El segundo es cualquier pregunta de este tema o de cualquier otro que tal vez no hemos podido abordar o profundizar, contacten, nos puedan contactar y pues nada, ¿no? Sepan que tienen ahí nuestro apoyo para la revisión de todas estas documentos e información que se requieren transmitir a través de BUSEM. Con todo gusto estamos abiertos a escucharlos, a poder apoyarlos y en este, como en todas las otras implementaciones, pues durante la práctica se van a ir viendo nuevas áreas de oportunidad que, bueno, pues estaremos en toda la disponibilidad de irlas atendiendo, ¿no? Conforme vayan siendo. Por mi parte, creo que todo, Isra, Marco, muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Digo, no sé si vas a leer alguna pregunta, Israel. Son demasiadas, pero digo, aquí ahorita de entrada una que veo, el tema de la SOEA, en principio son las únicas que están exceptuadas del cumplimiento de esta obligación. Igual vamos a esperar a ver si hay más aclaraciones al respecto. No sé, esta es ahorita una que estoy viendo aquí de primera instancia, pero no sé, Marco, si tú quieras igual hacer algún comentario, alguna pregunta en específica, mientras abro aquí el chat. Pues mira, realmente también me preocupa esa extensión que comentas, porque al final de cuentas te la piden mañana, pues ahora ármate las mañanas, ¿no? O sea, es una extensión operativa, pero el día que la requieran, ¿cuántas me van a requerir de cuántos años, no? Entonces, pues como siempre, ¿no? Mejor es que hay que irlas preparando, hay que irlas teniendo para el caso de su presentación, ¿no? Pues no, nada más no echar en saco roto que esto se puede automatizar. Ya hemos caminado ahí con algunos proveedores de sistemas mediante los cuales se puede automatizar esta elaboración y transmisión, ¿no? A partir de lectura de covers, generación de documents, firmas y todo eso. Entonces, vamos a regresar con ustedes quizá en otra sesión para explicar un poquito eso de cómo podemos ayudarles. Pero sí, realmente la idea es que nos quitemos, como bien decía Mayra, el tema de que es una pesadilla. Evidentemente es algo nuevo, como siempre, al ser humano le da pendiente las cosas nuevas, pero al final de cuentas, pues es lo que va a haber y es lo que tenemos que cumplir, tenemos que cubrir de forma cabal, ¿no?
Pues si no hay nada más, Mayra, Israel, pues nos despedimos como siempre, deseándoles un excelente inicio de semana, a pesar de que ya es martes, pero todo es inicio de semana. ¿Algo más? Y digo, nada más aquí, sí, unos temas generales. Los temas específicos ya de llenado y eso van a estar desarrollados en el curso en el cual les invitamos a participar. Ya se tocó el tema de la SOEA, el tema de que en teoría ya no se va a tener que firmar a puño, digamos, la manifestación de valor, ya es esta transmisión a través de BUSEM, por eso también se hace la firma con la FIEL, perdón. Y había otro tema aquí. Bueno, la presentación y la grabación de la sesión también se compartirá. Y, perdón, es que había otro tema. Ok, sí, multas, infracciones, pues considerar el tema de datos inexactos, omisión de contribuciones, el tema del COBE, también quizá ya esa multa, que es una de las más grandes, va a empezar a ser más constante. Entonces, sí tener en cuenta que no solamente es detener la operación, bueno, todo esto también tiene que ser previo a que se haga la importación o la operación en cuestión. Entonces, hay repercusiones como detener la operación, infracciones económicas o multas económicas, entre obviamente las posteriores que pueda haber por auditorías, ¿no? Entonces, sí es un tema que tiene bastante repercusión ya en el tema de fiscalización y en la operación del día a día. Digo, ya lo demás ya son cuestiones muy técnicas que con mucho gusto abordaremos en este curso, y también, ya digo, si alguien tiene una inquietud ya en concreto, también están los QRs ahí en pantalla para que se puedan acercar y con mucho gusto lo atendemos de manera directa. Eso creo que sería todo, Marco, de momento. Muchas gracias. Excelente, pues gracias a todos y nos despedimos como siempre. Seguimos en contacto para cualquier ampliación, duda, comentario, apoyo que se requiera. Gracias, Mayra. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Gracias. Saludos a excelente día todos. a todos. Bye.